Bienvenidos a La Fe que Heredamos, la sección de La Última Banca que vuelve a las raíces teológicas del pentecostalismo chileno. Luego de las primeras entregas introductorias de esta sección, nos enfocaremos ahora en los 39 artículos anglicanos, de donde se desprenden 24 de los 25 artículos metodistas wesleyanos, los cuales a su vez fueron heredados íntegramente por el pentecostalismo metodista chileno en sus orígenes. Los artículos anglicanos fueron elaborados originalmente por el arzobispo Thomas Cranmer en 1553 como parte de la revisión del libro de oración. En 1571 fueron revisados por la Asamblea de Canterbury, siendo eliminados artículos que trataban sobre escatología, quedando finalmente en los ya conocidos 39 artículos de la fe. El primer y más fundamental de estos 39 artículos se conserva a día de hoy prácticamente de manera íntegra en la iglesia anglicana donde se originó, en su heredera directa la iglesia metodista episcopal y en la iglesia pentecostal chilena que con más fidelidad ha conservado la doctrina y liturgia metodista, la iglesia evangélica pentecostal. Pasemos a revisar este primer artículo. De la fe en la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y conservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de esta naturaleza divina, hay tres personas de una misma substancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este primer artículo anglicano es tomado casi palabra por palabra del primer artículo de la Confesión de Habsburgo, confesión luterana elaborada para ser presentada al emperador Carlos V en 1530. El artículo anglicano, sin embargo, incorpora la palabra pasiones, la cual fue removida posteriormente en las versiones metodista y pentecostal. Las dos grandes diferencias que tiene este artículo anglicano con el de la Confesión de Habsburgo es que el artículo luterano es mucho más extenso, incorporando un preámbulo que le conecta directamente con el credo de Nicea del 325 después de Cristo. Y es también mucho más explícito a la hora de denunciar a los herejes que quedan fuera de los bordes establecidos por este artículo en cuanto a la divinidad. Así, por ejemplo, son denunciados por su nombre mahometanos o musulmanes, maniqueos, defensores de un dualismo extremo, valentinianos, gnósticos del siglo II, arrianos, que negaban la divinidad del Hijo, eunomianos, arrianos radicales del siglo IV, y samosatenses, antiguos y modernos, quienes eran espiritistas antitrinitarios. Si bien este primer artículo anglicano no es tan explícito como el artículo luterano, sí cuenta con una dimensión negativa, que consiste en las concepciones de Dios a las que se opone, ya que al manifestar su dimensión positiva, afirmando por ejemplo que Dios es uno solo, niega inmediatamente todas las diferentes manifestaciones del politeísmo. El ateísmo reinante en Occidente el último siglo y medio nos hace olvidar que la histórica lucha del cristianismo no ha sido contra el ateísmo y la no creencia, sino contra el paganismo y las diferentes concepciones erradas y desviadas de la divinidad. Y así, un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, se aleja completamente de los dioses finitos, creados a partir de otras entidades, impotentes, temperamentales, gobernados por sus bajas pasiones, vengativos e inclementes. Además, el artículo, al igual que el credo de Nicea, nos muestra a Dios como creador de todas las cosas, no solo las visibles, como queda registrado en Génesis 1, sino también las invisibles, como seres angelicales y demonios. Pero a diferencia del credo niceno, este artículo le atribuye este atributo a la Trinidad en su conjunto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando y conservando todas las cosas. Este atributo de Dios como conservador, en su dimensión negativa,
deja fuera de forma implícita a herejías más modernas como el deísmo, cuyo ídolo imperfecto crea pero no sustenta, abandonando a su suerte a lo creado. Sin embargo, nuestro Dios preserva a su creación en existencia, controlando al universo y dándole leyes que le gobiernen, e involucrándose de forma activa en todo lo que sucede, de manera que, en ocasiones, obrando soberanamente por sobre estas mismas leyes, lleva a cabo eventos que conocemos como milagros, siendo el más grande de ellos su encarnación, la entrada al mundo del incontenible Dios que llena todos los cielos, a través del vientre de una virgen, la eternidad contenida en un útero materno. Este artículo afirma también que existe un solo Dios, vivo y verdadero, pero que dentro de la unidad divina existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son iguales porque comparten una misma substancia, poder y eternidad. La palabra substancia se traduce de la palabra griega ousia, que es la esencia o ser de Dios. El credo niceno condensa esta doctrina definiendo al Hijo como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y al Espíritu Santo como Señor y dador de la vida, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Cada una de las personas de la Trinidad puede actuar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque su substancia, su esencia, le permite hacerlo. Sin embargo, al actuar de este modo, actúa la Trinidad en su conjunto, porque hay un único Dios. Así que no es posible experimentar al Espíritu Santo, por ejemplo, sin experimentar al Padre y al Hijo juntamente, como claramente lo indicó Jesús en el Evangelio de Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Porque yo y el Padre uno somos. Juan 10, versículo 30. Finalmente, podemos afirmar con toda seguridad que los ecos de Nicea resuenan en Habsburgo, se extienden hacia Canterbury y de ahí hacia Aldersgate en Londres, desde donde salta finalmente al lejano puerto de Valparaíso, donde pentecostales chilenos siguen abrazando el milenario monoteísmo trinitario del cristianismo.